aunque pareciera que solamente hay problemas o aunque pareciera que no das una, el Espíritu ve todo, incluso tu motivación. Quizá nadie más pueda ver tu motivación y lo externo no sea muy evidente, pero Dios ve, aunque quizá no puedes hacer mucho, ve la motivación que hay en tu corazón. Y es verdad, en Tiatira no todo está bien, pero tampoco todo está mal. Y en muchas cosas han estado en una mejoría constante. Y la palabra dice que la vida del cristiano debe ser así, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Y el Señor Jesús conoce todo lo que ha pasado en Tiatira, que están activos, que se esfuerzan por hacer cosas por su comunidad, al igual que Pérgamo. Y al igual que Pérgamo, el que tengan cosas buenas no es un argumento para dejar de ver las cosas malas, porque es mucho del argumento del ser humano. Pero es que hago esto, sí, pero no tú nada más te fijas en los errores, ¿no? A veces decimos así, no, nunca te das cuenta de lo bueno que hago. No, el Espíritu dice, no, yo me doy cuenta de lo bueno que haces, pero no porque haces cosas buenas, voy a dejar de lado las cosas que no están tan bien. Pero antes de empezar a señalar con ellos el problema, los felicita por su amor. Y amor, la palabra que usa en el griego es ágape. Es un amor que no es emocional, y debe ser el distintivo del discípulo de Cristo. Es algo más que emoción, requiere trabajo, esfuerzo, dedicación, disponibilidad. Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Ha visto su amor? ¿Ha visto su fe? Fe en griego es pistis, fe o fidelidad. Pero esta fidelidad es una lealtad constante, producto de una íntima comunión con Dios. No es aguante, no es yo por mis fuerzas. La fe del cristiano es producto de una intimidad. Dios la produce, pues. Es producto de una intimidad con Dios. ¿Ha visto su servicio? Servicio es diaconía. Y diaconía es un servicio siempre en favor de quien más lo necesita. Siempre a favor de los demás. Mira, escucha. Hacer muchas cosas buenas sin amor no es servicio, es vanagloria. Hacer lo que nos gusta, no lo que se necesita, no es servicio, es vanidad. Estar dispuestos a dar un banquete, pero no un vaso de agua, no es servicio, es soberbia. El servicio, la diaconía, está bien, no es para que yo me haga notar, no es para que vean que yo doy muchas cosas, no es sin amor. La diaconía tiene esas características. Una paciencia perseverante, upomonem o hipomonem, que es una fuerza especial que permite sufrir las crisis. Ese tipo de paciencia han crecido en la ciudad de Tiatira. O sea, es una iglesia, podríamos decir, buena, saludable. Están creciendo en amor, en fe, en servicio, en paciencia. ¡Wow! Son elogios sinceros. Pero después viene la reprensión. Y como paréntesis, esta es una buena forma de corregir a las personas, a los hijos, a los familiares, a los empleados. No es irse directamente a la falta, sino reconocer las cosas buenas que han hecho. El amor de los de Tiatira se ha manifestado en obras, en servicio, en actividades, cualidades que surgen de una motivación interna, pero tienen su manifestación externa en servicio y en perseverancia. Y eso, nuestro Señor Jesús lo resume en dos mandamientos. Mateo 22, 37-40 dice, Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. El apóstol Pablo después dice que esos mandamientos se convierten en la norma. Dice Pablo en Romanos 13:9, pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
San Pablo lo convierte en la norma, y después Santiago, el hermano de Jesús, lo convierte en la ley suprema. Santiago 2:8. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y los de Tiatira han hecho eso. Han sido perseverantes, son ejemplo frente a las dificultades y a la oposición. No hay mejor elogio que ese. Estás mejorando constantemente en todas estas cosas. Y decía, hay dos iglesias que no reciben ninguna reprimenda, ninguna crítica. La de Esmirna, que ya la vimos, y la de Filadelfia, que aún no hemos visto. Pero ellas, ninguna de ellas dos recibe tantos elogios, o elogios tan bonitos, digamos, como las de Tiatira. Jesús los ha estado observando, los ha estado examinando. Y ese mismo principio sigue aplicándose hoy en día. Los ojos, como llamas de fuego, siguen viendo todo de ti. Todo. La motivación, todo lo que hacemos, todo lo que dejamos de hacer, todo lo que decimos. Dios sigue viendo todo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está viendo? Obviamente, nuestras obras no son para salvación, ¿estamos de acuerdo? Nuestras obras no es para que Dios nos salve. La salvación es un regalo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Pero sin embargo pide obras, amor, acciones. ¿Por qué? 1 Corintios 4:5 nos dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces, Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Habrá un reconocimiento para cada uno de nosotros. Continúa el verso 20 de Apocalipsis 2. Pero tengo una queja contra ti. El cambio es abrupto. Has estado creciendo constantemente en amor, en fe, en paciencia, en servicio. No me estás creciendo, pero tengo una cosa contra ti. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Vamos a enfocarnos en la primera parte. Tengo una queja contra ti. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa. El cambio es radical. Aunque han hecho un gran esfuerzo en ayudar a las personas, han amado, han confiado en Dios en los sufrimientos, han tolerado una influencia que es perniciosa, dañina para la iglesia. Y esto es algo, una vez más, el Espíritu Santo tiene ese equilibrio, la enseñanza en la iglesia tiene que tener ese equilibrio. No todo te va a ir bien, no todo está bien, no todo es que Dios te perdona, no todo es eso. También es necesaria las palabras que nos confrontan. Porque a pesar de que están haciendo muchas cosas bien, tienen una cosa que no están haciendo bien. Y el Espíritu les dice, están haciendo esto. Hay un peligro inminente en la iglesia. Y si no hacen algo, eso va a llevar a un destino. Y el destino será como un cáncer que está poniendo en grave riesgo su salud. No ahorita, no en el primer día, pero los va a llevar a ese destino. Y la iglesia de Éfeso, que ya vimos, la iglesia de Éfeso dice, odiaba las obras de los nicolaitas. Los de Pérgamo permiten que vivían entre ellos, y los de Tiatira, aún sabiendo que están enseñando cosas malas, aún así los tienen enseñando. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel fue la esposa de Acab. Jezabel fue la hija de un rey de Sidón, era una princesa. Y ella insistió o inclinó el corazón de Acab a adorar a Baal y a la diosa Acera. Pidió que se construyera un templo y una imagen sagrada. Y ahorita vamos a ir hilando la relación de esta Jezabel con la profetisa de la que estaba en Tiatira. Primera de Reyes 16, 31-33 dice, y como si fuera poco haber seguido el ejemplo de Jeroboam, se casó con Jezabel, está hablando de Acab, hija del rey Ed-Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Primera de Reyes 21-25 dice,
Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. ¿Cuál es el problema? Y podemos traspolarlo, podemos llevarlo a Tiatira. Acab sabía, porque era la instrucción desde niño, porque como un rey tenía todos los escritos a su disposición. No tendrás dioses ajenos, no adorarás, no te inclinarás a ellos. Claramente tenía una instrucción de parte de Dios. Llega esta mujer y le dice, pues que todos los dioses son iguales. Todos los caminos llevan a Roma. Pues ¿qué más da? Pues no los estás adorando, simplemente les estás ofreciendo respeto. Y Acab dice, pues sí, ¿no? Aunque toda la escritura decía lo contrario, llega alguien y le dice, es que Dios me habla a mí. Más adelante vamos a ver cómo ella tenía esa cualidad. No que Dios le hablara, que alguna voz le hablaba y ella decía que era parte de Dios. ¿Y cuál es el problema, iglesia, actualmente? El mismo. Si no estamos preparados en la palabra de Dios, cualquiera puede llegar y decirnos, ¿sabes qué? Es que yo tengo el don de profecía y Dios me dijo que tú te vas a casar conmigo, que tú te vas a casar con aquel, con aquella, que tú tienes que hacer esto. Y Dios me lo dijo. Es que Dios me dijo que tu esposo es él, que tu esposa es ella. Es que Dios me dijo que tienes que renunciar a ese trabajo. Es que Dios me dijo que tú tienes que dar esto, tienes que entregar esto, tienes que entregar aquello. Y si Dios te dijo y tú lo estás creyendo, ¿qué vas a hacer? Si no sabes lo que la palabra dice, vas a hacer lo que esa persona te diga. Pero si sabes y lo que te está diciendo es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios, tienes que tomar una decisión. Ese fue el problema con Acab y ese estaba siendo el problema en la iglesia en Tiatira. Que llegó esta mujer a decir, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos cuál era una de sus enseñanzas. Una de sus enseñanzas era, tenemos que conocer todas las estrategias del enemigo para poder vencerlo. Así que hay que chupar, hay que emborracharnos, hay que meternos a hacer de todo para, no por placer, para conocer las estrategias y poder vencerlo en su cancha. Y la iglesia decía, pues tiene razón. Pero la palabra decía otra cosa. Ese es el peligro. Y esta mujer en Tiatira no se llama Jezabel, pero tiene esas mismas características de tal manera que se le identifica con ella y se autodenomina profetisa. Ahora, ¿por qué la escucharon? Porque en el Nuevo Testamento había profetisas, había mujeres que profetizaban de parte de Dios. No era algo ajeno. Dice Hechos 21:9, que tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Dice Lucas 2:36, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. O sea, había profetas, había profetisas. Y esta mujer en Tiatira dice que tiene ese don y la iglesia no tuvo la precaución, discernimiento de ver que lo que estaba diciendo era totalmente contrario. Actualmente o en los últimos años, 50 años, bueno, desde siempre se han levantado falsos profetas. Y saben que la mayoría de ellos surge de un contexto cristiano. La mayoría. David Koresh, en Waco, Texas, hijo de un pastor, se desvió y creó su secta, terminó el FBI invadiendo su residencia y una masacre y suicidios y se quitaron la vida. ¿Cómo pasó eso? Y uno dice, a mí no me va a pasar hasta que te pase. Y si no tienes conocimiento de la palabra de Dios, va a llegar cualquiera a decirte a tu casa, no, es que mira, aquí dice, y si no sabes, va a decir, pues sí, es el otro evangelio, es un nuevo libro revelado. Y persuadió a esta mujer en Tiatira de que tuvieran relaciones sexuales ilícitas en los templos paganos como un rito de adoración. Y sí dijeron aquellos. Ahora, el problema no era la comida, como es todo aquello que te puede llevar a desviarte. Y así como Jezabel persuadió a Acab de adorar a Baal, así esta mujer se está llevando a las personas de la iglesia a vivir en pecado. Y la intención de Balaam, de los nicolaitas, de Jezabel,
Y la de falsos profetas actualmente sigue siendo la misma: engañar al pueblo de Dios. No creas que tú y yo estamos exentos. Vendrán falsos profetas, como lobos rapaces. Y vendrán convenciendo que no hay problema en hacer lo que todo mundo hace. Ahora, una vez más tenemos que ser sabios y prudentes. Para que vean que soy diferente, voy a dejar de hacer lo que ellos hacen solamente. No es dejar de hacer para que vean. Es la convicción de mi interior que aunque yo haga cosas, no me desvíe del... El problema no está en comer tamales. El problema no está, porque si el tamal es el problema, entonces un amigo no puede ser un problema. Un amigo no puede llevar a desviarme mi corazón de Dios. Un anhelo ilegítimo no puede llevar a desviar mi corazón. El anhelo de la riqueza, el anhelo de un negocio no puede llevar a desviarme mi corazón y hacer lo que tenga que hacer yo con tal de y terminar haciendo lo que sea con tal de conseguir mi propósito y alejarme de la presencia de Dios. Ese es el problema. Y en este caso la comida era una parte ritual, era intrínseca con la inmoralidad sexual en la comunidad. El problema principal es que el corazón se va desviando poco a poco, de manera que terminará completamente alejado de Dios y adorando a todos menos a Dios. Es el problema con las pequeñas cosas que te van alejando de Dios. Ese es el problema. Y si no hacemos un análisis, y si no reconocemos que los ojos como llamas de fuego lo ven todo y saben mi motivación, estamos en graves problemas si no reconocemos, porque muchas veces nos engañamos. Y con amor, pero con veracidad y con espíritu de advertencia, Jesús tiene que señalar lo que están haciendo mal en Tiatira. Pero empieza reconociendo las cosas buenas que hay. No todo está mal, pero deben saber que hay unas cosas ahí, hay una herejía, hay algo inmoral, y si no hacen algo, los va a llevar a un grave problema. Y Santiago escribe la responsabilidad que tenemos entre nosotros de mantener una sanidad espiritual. Santiago 5, 19, 20 dice: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, puede estar seguro de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Jezabel es un ejemplo de quienes buscan la bendición de Dios en la iglesia, sin renunciar a los pecados que les guste cometer fuera de la iglesia. Contextualizándolo, quiero la bendición de Dios, pero no obedezco a Dios. Quiero la bendición de Dios, pero hago cosas que sé que no van con la voluntad de Dios. Y que no nos engañemos diciendo, Dios sabe. Porque efectivamente, Dios sabe. Y Jezabel, ese es el peligro, el riesgo en la iglesia de Tiatira y en toda iglesia, y en todo individuo, y en toda comunidad, y en toda familia. Si un amigo te empieza a decir cosas que te confunden, cuidado. ¿Qué tanto es tantito? Todo mundo lo hace. Acuérdense, Tiatira fue fundado por Seleuco I, uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Cultura griega. Ellos pensaban, los griegos, el pensamiento platónico: la carne es mala, la carne se va a pudrir, el espíritu es bueno. Entonces, como Dios es espíritu, está enganchado al espíritu, así que lo que hagas con la carne, pues es carne, ¿no? Y esta mujer viene y le dice, pues sí, es más, es una forma de adoración, de elevarse. Y ahí iban al templo a adorar. Acab tuvo un profeta que le recriminó. Fue Elías. Y Elías exhortó a Israel para que se apartaran de esas enseñanzas. Primera de Reyes 18, 21. Dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él.
Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Elías llamó la atención de Acab. Pasan los años, llega el Señor Jesús y hace la misma observación en el Sermón del Monte cuando dijo en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Una vez más, el dinero no es malo per se, puede ser cualquier cosa. No se puede servir a Dios y a la soberbia, no se puede servir a Dios y a la inseguridad, no se puede servir a Dios y al egoísmo, no se puede servir a Dios y a la borrachera, no se puede servir a Dios y a lo que le pongas. Es todo aquello que distrae, que te aleja de Dios, para ti se convierte en un obstáculo. Y el Señor Jesús les advierte, y a la iglesia de Tiatira es el Espíritu quienes hace llamado a alejarse de esa Jezabel. ¿Qué nos está diciendo esto? Que siempre habrá una voz que te advertirá, siempre habrá una voz, y no te va a gustar. Pero cuando estés en una situación de peligro, siempre habrá una canción, un sermón, un amigo, alguien que no es cristiano y te va a decir: oye, es que tú no eres así, te desconozco. El Espíritu se está advirtiendo, cuidado, mucho cuidado. Y esta Jezabel está influyendo negativamente en la iglesia de Tiatira por medio de sus oráculos, por medio de sus adivinaciones, por medio de sus profecías. Y los está arrastrando a la iglesia. Y la iglesia, sabiendo que va en contra a las enseñanzas de las Escrituras, lo están haciendo. Hay una persona que está actualmente en un proceso legal en Estados Unidos, líder de un grupo religioso en México, que se origina en México. Si han seguido las noticias, ven algunas de las razones o justificaciones. Es que Él es el ungido y puede hacer, y Él está diciendo que se haga esto. Entonces, en Éfeso había un celo por la ortodoxia, un celo por los reglamentos, por lo que tenían que hacer, pero no había amor. Recuerdan, has perdido tu primer amor. En Tiatira hay amor, hay actividad, hay fe, pero hay descuido de la disciplina, de la enseñanza, de la doctrina. Continúa Apocalipsis 20. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza. La profecía era respetada en el primer siglo. Era un parte de la enseñanza a la iglesia. Por lo general, los profetas daban un mensaje revelado directamente de Dios, o una enseñanza actual, o tenía que ver con una predicción del futuro. Así era esta mujer. Y por la forma como Juan la presenta, Juan no cree que ella es profeta. Dice, ella misma se puso título de profetisa y ya ha engañado a un buen grupo de la iglesia. Ahora, yo creo que Dios sigue hablando. Pero cuidado. Por eso necesitamos, dice la palabra, que escudriñes, que pruebes los espíritus. Y por eso el don de la profecía es tan importante y es tan fácil que el profeta se desvíe y se confunda, que siempre debe estar sujeto a autoridad. Si un profeta no se sujeta a autoridad, cuidado, está en grave peligro. Y la mayoría de los profetas tienen esa debilidad a no querer estar en sujeción, porque como Dios les habla, creen que todo lo que ellos hagan está bien. Y ese es el problema. Y la palabra de Dios dice que constantemente nos llama la atención porque somos sus hijos. Porque además somos quien representa a Jesús ante nuestra comunidad. En ocasiones, y es mal dicho, las personas se alejan y dicen, es que yo no creo en Dios porque conozco unos cristianos que está mal. No debe ser así, pero tristemente así es. Nosotros somos una carta, para ti soy libro abierto. Somos una carta abierta a la comunidad, nos ven. Por eso Dios protege su nombre y nos llama la atención. Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Termina Apocalipsis 2:20.
Y esa mujer, esa que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Algunos de los errores, y esto es importante porque continúa vigente, algunos de los errores pudieron ser lo que se llama un dualismo. El dualismo es ese pensamiento griego que dice la carne es buena, el espíritu es bueno, la carne es mala. Y a Dios que le interesa el espíritu. Así que lo que hagas con la carne, pues no importa, tú échale. Está el antinomianismo. El antinomianismo enseña que si el cristiano peca, Dios lo perdona completamente por su gracia, y es verdad, pero agrega esto: así que pues sigue pecando para que aumente la gracia. Y mismo Pablo ya responde este argumento. El antinomianismo enseña, pues Dios va a perdonar, ¿no? Pues entonces, pues, ¿para qué tanto brinco estando el piso parejo? Tú haz lo que quieras, total Dios te va a perdonar. Y el tercero enseñaba en ese entonces que el cristianismo debe conocer a su enemigo para poder vencerlo. Y miren, todo esto en Tiatira era como un embudo. Entrar por donde entrar terminaba ¿en qué? En inmoralidad sexual. En vivir para sí mismo, para sus placeres. En idolatría. Y aunque los de Tiatira sabían que la Escritura lo prohibía, aún así se tragaron, ¿cómo es el refrán? Se tragaron con todo y el anzuelo, ¿no? El sedal con todo y el anzuelo, la carnada con todo y el anzuelo. Y en la palabra, precisamente por eso, hay advertencia sobre los falsos profetas. Mateo 7:15 dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Mateo 24:11: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Por supuesto, el profeta no se introduce a sí mismo como falso profeta. Por supuesto, el profeta no se introduce a sí mismo como, es que yo tengo una nueva revelación. El profeta empieza como un buen maestro. El profeta empieza como alguien muy versado de la palabra de Dios. Pero después empieza poco a poco a pervertir la palabra de Dios. Y como ya tiene tu confianza inicial, te tragas el anzuelo y lo demás. Jezabel tenía 900 profetas. Primera de Reyes 18:19 dice: ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Jezabel fue acusada de prostitución, cuando menos prostitución ceremonial o religiosa. Acuérdense, parte de la adoración que pensaba en ese momento para agradar a sus dioses era ir y tener relaciones con sacerdotisas o prostitutas religiosas en el templo. Y a Jezabel se le acusa de eso, algo muy grave, para ser la esposa de un rey, y se le acusaba de brujería y de ocultismo. Segunda de Reyes 9:22 dice: el rey Joram preguntó: ¿vienes en son de paz? ¿Cómo puede haber paz cuando la idolatría y la brujería de tu madre Jezabel están por todas partes? Contestó Jehú. Ese mismo espíritu estaba en Tiatira. La presencia de un foco de corrupción, de una pequeña parte que corrompa, es grave peligro. Mira, si a ti aún te da curiosidad las últimas páginas del telenovela, ay, ni es cierto, nada más, es que la constelación de Orión ahorita está bien fuerte que está. Entonces entró en casa de Capricornio. No, pues ahorita no, ahorita yo tengo, pero no, vieras, traigo un aura, traigo una energía. Cuidado. Si a ti te da curiosidad la lectura de la mano, el tarot, el café, caracoles, constelación, el juanete, la estrella, la suela, la caries, cuidado. Es nada más para... Si a ti te gusta ver todo tipo de profetisas o profetizos,
los pronósticos por parte del fulano de tal, de fulano de tal, para lo que va a suceder en el de Rasputín, lo que sucederá fue pronosticado el 2020, 2021, habrá esto y tú estás ahí. Es que sí, cuidado. Porque es una pequeña fisura. ¿Por qué va a pasar? Fíjate, ¿qué va a pasar el día que te diga, el 4 es tu número, el rojo es tu color, y hoy cómpralo? Te pones el 4, te pones el rojo, compras el cachito y te sacas la lotería. ¿Qué vas a pensar? Esto es cierto. No, la iglesia no, aquí. Y ya, te perdimos. Ya fue. ¿O no? El día que el fulano o la fulana te diga, hay una güera en tu trabajo, te lo estás sacando. Y vas y hay una güera y te lo estás sacando. Bendito, Dios le habla. ¿Me entiende? El peligro, el riesgo. Y estamos, amada iglesia, en tiempos difíciles. Y si no ponemos atención, nos vamos a desviar y ni cuenta. Dice la Biblia que Salomón se pervirtió y se alejó de Dios cuando se hizo viejo. ¿Se han hecho la pregunta, ¿cuándo se hizo viejo Salomón? O sea, tenía 39 y cuando cumplió 40 ya soy viejo. O cuando tenía 49 años con 364 días, al siguiente día que cumplió 50, ¿ya se hizo viejo? ¿Cómo es eso? ¿Se dan cuenta? No se da uno cuenta. Es como un deslizarse. Salomón, sin darse cuenta, pues, cuando se dio cuenta, ya no se daba cuenta. Cuando se dio cuenta, ya estaba bien lejos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a alejar tú de Dios? Si no tienes un fundamento de la palabra de Dios en la Escritura, y viene alguien y te recita la Biblia de memoria y te dice, no, ya sabes que Dios me dio un espíritu de profecía y tú pasaste por esto y por esto y por esto, y sea verdad. Pero de repente meta algo que, ¿cómo? Entonces dame tus escrituras, porque mira, Dios me dijo, y como lo demás que te dijo es verdad, tú le vas a dar las escrituras. Me explico. Alguien que te diga, tú has pasado y esto, y esto, y esto, y viviste esto, y estás a punto y quieres tomar esta decisión, pero después meta algo que es contrario. Entonces mira, por eso debes prender una vela negra a las 11:53 de la noche, en el árbol que está en la 3 kilómetros. ¿Lo vas a hacer? Ese es el mensaje de la iglesia de Tiatira. Los de Tiatira tienen ese peligro en su iglesia, están viendo que la mujer está diciendo cosas contrarias, y ahí siguen diciéndole, pues sí. Entonces el peligro no es la comida, el peligro no es la ropa, el peligro no es el vestido, el peligro no es el arete, el peligro no es el tatuaje, el peligro es que tu corazón no esté cimentado, y cuando venga un viento de doctrina nuevo, novedoso, diferente, revelador, te confunda. Y el antídoto es que tu corazón esté rendido completamente a Dios. Y escúchame algo. De tal manera, siendo brutalmente honestos, de tal manera que el día que quieras pecar, el día que quieras hacer algo malo, digas, voy a pecar, Señor. Y no te engañes diciendo, es que no, yo no sabía, es que yo nada más fui a ver. Es que yo nada más lo invité, pero no, yo no sabía. Pensé que tenía buenas intenciones. Que seamos, ¿qué dices? ¿Qué Dios? Yo sé que lo que voy a hacer está mal, pero lo quiero hacer. Y sé que pueden haber consecuencias. Ese es el mensaje de Tiatira. No digas, es que yo pensé. Que sepas qué es lo que estás haciendo. Y que no te excuses diciendo, es que yo no sabía que ofendía a Dios. No, lo sabes, lo sabemos. A Dios no le agrada, pero lo quiero hacer. La prerrogativa. Que no te escudes diciendo, es que Dios conoce mi corazón. Sí, precisamente, lo conoce. Y da justamente con la prueba que dice, ahora ya nadie se lo sabe, ¿no? Juntamente con la prueba,
la salida. Siempre da una salida. Siempre hay un Elías que nos advierte. Siempre hay un Jesús que nos instruye en su palabra. Y siempre hay un Espíritu Santo que nos dice, cuidado. Esa es la importancia del contexto de la iglesia, de la carta a la iglesia de Tiatira. Que no sean engañados, que no se confundan, que reconozcan que han estado permitiendo enseñanzas contrarias a la palabra de Dios y se han estado excusando, o cuando menos no han hecho absolutamente nada. Palabra de Dios. Vamos a orar. Y creo que corresponde que cada uno de nosotros hable con Dios y le diga, Señor, pues la verdad yo soy así. Hay estas áreas de mi vida que no quiero poner orden, no puedo, y sé que te estoy ofendiendo. Ayúdame. Padre, gracias por esta carta a Tiatira, y tú sabes, Señor, que la comparto con temor y temblor, porque no puedo decir que es algo a lo cual yo esté ya ajeno o superado, pero no puedo callarlo solo porque yo tengo mis luchas. Lo tengo que hablar porque es tu palabra, porque tu palabra me habla a mí en primer lugar y a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan equilibrada que hay momentos en que nos animas, nos motivas, nos consuelas, pero el día de hoy nos retas, nos confrontas. Porque esos ojos como llamas de fuego lo ven todo, lo escudriñan todo, lo saben todo. Para que no nos escudemos cuando flagrantemente estamos desobedeciendo e intentar justificarnos, porque tú lo sabes todo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a corregir, a cambiar y a dejar que tu Espíritu Santo haga la obra que quiere hacer en cada vida. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a... Antes, precisamente, es tan importante el aprender que estamos creando un centro continuo, o aprendizaje continuo, o capacitación para cada uno de los miembros de Casa de Fe. Estamos formando grupos de enseñanza y cada uno va a participar, se le va a asignar un maestro para que pueda tomar clases todos los miércoles a las 8 de la noche a partir del 4 de noviembre. Se les dará más información a través de qué medio será este proceso de enseñanza, pero es precisamente para que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero todos podemos participar.